y sobresalgan por sus méritos especiales con la Orden Bicentenario de la Batalla de Boyacá. Que el sociólogo francés Daniel Pecot, nacido en París en el año 2007, recibió la nacionalidad... nacido en París, perdón, y en el año 2007 recibió la nacionalidad colombiana. Es filósofo, escritor y docente de ciencias políticas y humanas, especialista en sociología política de Latinoamérica, en particular de la historia social de la política colombiana desde el año 1935 y de los fenómenos de violencia, así como las transformaciones y fenómenos sociales de la violencia que ha vivenciado el país. Que el sociólogo francés Daniel Pecot ha sido director de la prestigiosa Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Ha escrito importantes obras sobre temas sociales de nuestro país como Sindicalismo en Colombia, Guerra contra la Sociedad y Violencia Política, entre otras. Que el comisionado de paz, Sergio Jaramillo, lo incluyó como parte de la Comisión de Esclarecimiento del Conflicto, pieza clave de las negociaciones en La Habana, Cuba. Que es deber del gobierno departamental reconocer y exaltar a las personas que se han distinguido por su perseverante trabajo en pro del desarrollo de las instituciones y aportes académicos a la comprensión de la violencia y su contribución a la superación del conflicto armado y la construcción de la paz y la memoria histórica de Colombia. Por lo expuesto, decreta: artículo primero, conferir la condecoración Orden Bicentenario de la Batalla de Boyacá en el grado Collar de Oro al sociólogo francés Daniel Pecot por los servicios prestados al país y a esta región. Artículo segundo, esta condecoración será impuesta por el señor gobernador de Boyacá, ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez, en ceremonia especial. Artículo tercero, el presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. Con el señor gobernador, para que imponga la Orden Bicentenario de la Batalla de Boyacá en el grado Collar de Oro a el sociólogo francés Daniel Pecot. Doctor Daniel, es para mí un gran privilegio como gobernador de Boyacá en este bicentenario de la campaña libertadora poder otorgar esta importante condecoración que fue creada precisamente para esta época tan importante en la historia de nuestro país y de Latinoamérica. A usted, un importante sociólogo, investigador de Colombia, pero de manera especial. Yo soy de un municipio que sufrió la violencia de Socha, Boyacá. Teníamos que meternos debajo de los pupitres cuando la guerrilla se tomaba el municipio, vi morir a muchos de mis amigos, y el aporte que usted ha hecho pues, al proceso de paz de Colombia, en el que creo profundamente, ese proceso de paz en el que confío plenamente que ha sido un gran paso y muy importante paso en los 200 años de vida republicana, que lo respaldamos, y así estemos pasando tiempos difíciles, pues seguiremos creyendo profundamente en la paz. Que usted haya aportado pues para nosotros es muy importante. Así que todos esos municipios de Boyacá que sufrieron el conflicto, que hoy tienen un momento de esperanza y de futuro, pues le agradecen también a su merced. Gracias por dedicar su vida a pensar en Colombia. Nació en el 2007 a la vida colombiana para ayudarle ahí a protocolo. Y hoy quiero que sepan que con este insignia que le ponemos la condecoración, pero sobre todo la ruana. La ruana en nuestra tierra significa un abrigo de campesinos, de gente maravillosa. A mí me gusta más entregar ruana que las condecoraciones, pero entiendo que esto también es muy importante porque es lo protocolario. Pero nosotros decidimos emitir 200 ruanas de estas por los 200 años y escogimos muy bien las personalidades a las que se les entrega la ruana, de personalidades que le hayan aportado al desarrollo de Boyacá.
y así que en la próxima presentación que digan que nació en el año 2019, a la vida de boyacense. Dios lo bendiga y muchas gracias por estar acá. Últimamente, pero creo que a casi todos los que estamos presentes y todo el pueblo boyacense está de acuerdo que otorgarle la más alta distinción en el Bicentenario a usted es para el pueblo boyacense un gran honor. Muchas gracias por estar aquí. Señor gobernador y presidente, muchísimas gracias. Es un honor muy grande. Es cierto que dediqué muchos años de mi vida a la historia de Colombia, y este país siempre lo considero como mi país. Además, hay algo personal en mi historia. Yo no nací en el año 2007, pero no nací antes de la Segunda Guerra Mundial, y me tocó de muy cerca la Guerra Mundial, con muchos muertos en mi familia. Así que realmente todo lo que ha acontecido, el drama de Colombia de los últimos años, es algo que no es algo abstracto para mí. Son muchos los amigos que sufrieron en los últimos acontecimientos, y por eso tan grato es para mí recibir este testimonio. Agradezco al señor gobernador, agradezco a todos los boyacenses, además de la victoria de Boyacá, acaban de recibir la victoria del Tour de Francia. Muchas gracias, doctor Daniel, y siempre que usted en su casa. Bienvenido. A todos nuestros participantes en este conversatorio, por supuesto, ya fueron presentados por la moderación de este evento académico. El tema que vamos a tratar, y como está propuesto para conversar, son las transformaciones culturales que han sucedido en Colombia después de 200 años. La pregunta que hemos generado alrededor de este congreso es: ¿qué somos después de 200 años? Entonces, creo que la pregunta obligada en este momento es: ¿qué somos después de 200 años en materia de cultura? ¿Cómo hemos caminado este recorrido histórico? ¿Qué ha pasado? ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién quiere empezar esta conversación? Buenas tardes para todos. Para mí es un gran placer estar en Boyacá. Es un gran placer tener este gran espacio, porque creo que tener estas conversaciones desde las regiones manda mensajes. Obviamente este es el territorio históricamente protagonista, pero es muy importante no solo esa visión, digamos, histórica del pasado, sino incluso lo que aquí se plantea también de futuro. Entonces, para mí es un gran placer. Yo cada vez que vengo recuerdo mi hija adoptiva de Boyacá, que recuerdo con mucho cariño, y de verdad es un honor estar acá. Para comenzar esta conversación, además, pues con los colegas, además con todo el respeto y con toda la admiración por los colegas que me acompañan en este panel, creo que sí, y lo planteaba al principio, es el tema de la anterior intervención, el tema de la diversidad cultural, el tema de la inclusión, el tema de un país que además en su constitución hasta 1991 reconoció que era pluriétnico y multicultural, y creo que parte de la transformación es que, si bien no podemos decir que efectivamente todavía nos reconocemos diversos, porque eso se mide en relaciones de poder, porque eso se mide en condiciones de vulnerabilidad, digamos que no es una diversidad retórica o no es una inclusión retórica, sino que aquí hay unas relaciones de poder que siguen aún estableciendo, prevaleciendo privilegios, prevaleciendo una cantidad de cosas.
que hacen que esa diversidad todavía no sea un ejercicio efectivo, e incluso que esa diversidad sea todavía un ejercicio y un esfuerzo de inclusión, pero además que esa diversidad no sea natural todavía, ¿no? Todavía no es natural, todavía sigue siendo una lucha, un esfuerzo, una reivindicación de esa cantidad de nosotros que históricamente no quiso estar juntos y que todavía, pues obviamente por las relaciones de poder y la subvaloración de ciertos grupos, de ciertas regiones, y eso influye, digamos, esas exclusiones históricas, culturales, influyen en los conflictos hoy, ¿no? La historia es el presente, no es solamente el pasado, es el presente. Y esas exclusiones culturales están ahí todavía. Hay avances, y yo diría que muchos de esos avances no son concesiones, sino es la forma creativa de empoderamiento de las comunidades excluidas. Y un mundo que además se está moviendo a tener, digamos, un escenario, porque obviamente no es solamente Colombia, sino el mundo, que presiona también a esta nación a reconocer en su historia esas otras partes que la integran. Y creo que parte de las transformaciones culturales, sí creo que hay avances, creo que es importante decirlo, que muchas cosas, y hace unos días estaba en una reunión de mujeres negras en Cartagena y les decía, nuestras ancestras no soñaron nunca que nosotros pudiéramos estar acá en un espacio académico o sea, mi bisabuela era hija de esclavos libertos. Entonces, para mi bisabuela, que yo pudiera alcanzar a estudiar y hacer una cantidad de cosas que no hace mucho tiempo, pues no era algo que pudiera estar en su... Y creo que esos diálogos de entender esa construcción reciente, que además el doctor Montenegro del ICANN hacía esa reflexión, esa construcción reciente de la nación, esa inclusión efectiva, que no solamente es en temas étnicos, porque yo siempre he dicho que esa comprensión de la diversidad no es solamente porque la gente piensa que es un tema solamente o étnico, o entonces de negros para negros, de indígenas para indígenas, de campesinos para campesinos, eso trasciende, porque es la lectura de lo humano. ¿Sí? Y el que discrimina por una cosa, el que invisibiliza por una cosa, genera ese parámetro de exclusión en otras. Entonces, y obviamente esas lecturas perpetúan la cotidianidad. ¿Por qué? Porque además en esas lecturas, al invisibilizar, hace que el otro no se imagine ni se sienta parte de él. Y eso tiene unas consecuencias muy reales en lo que vemos en el conflicto hoy. Eso tiene unas consecuencias, o sea, no es casualidad que, por ejemplo, en ciertas regiones se concentre el asesinato de líderes sociales, más del 50%, no es casualidad que el conflicto, obviamente el maestro hablará mucho más de eso, se haya concentrado y haya tenido unas víctimas y victimarios. O sea, hay una lectura ahí cultural que permanece y que creo que poco a poco hemos ido avanzando por diferentes fuerzas, pero que todavía es un desafío y qué bueno tener esa reflexión ahora en el Bicentenario, no solo de los 200 años que igual parecen pocos cuando uno empieza a mirar las generaciones, y yo, digamos, en el tema étnico lo hablo, digo, mire, es que vamos en una lucha de muy pocas generaciones que a partir de la libertad han podido construir su ciudadanía, pero sobre todo para la conversación, que siento que es una parte que le falta mucho al país y que en eso nos distraemos mucho en medio de la tragedia, del trauma, de tantas cosas. Y es también la discusión de los próximos 200 años, cómo nos vemos, cómo nos creemos en un país que parece que el presente fuera eterno, ¿no? Entonces, pues quisiera arrancar por ahí, en esa reflexión con mis compañeros. Bueno, me parece importante la presentación que acaba de hacer. Tengo que decir que para mí tengo la sensación de que he conocido dos países diferentes. Cuando llegué a Colombia, en los años 60, un país que salía de la violencia, un país con sus élites tradicionales, un país tan provinciano, tan encerrado en sí mismo,
a diferencia de casi el conjunto de todos los países de América Latina, ni hablar de Argentina, ni hablar de México, pero tampoco de Chile, tampoco tal vez de Perú, etc. Era un país que había quedado aislado, muy poca presencia extranjera, muy pocos creadores entre población de inmigración, etc. Y que vivía en una cultura muy encerrada, siendo que todavía, y más que a principios del Frente Nacional, al salir de la violencia, este país se reflejaba todavía la importancia, el peso decisivo en todo lo cultural, la vida personal de la Iglesia Católica. Y realmente conocí el momento en que se hablaba de control de natalidad, siendo que la Iglesia como tal se oponía. Por supuesto que Colombia no era tampoco un país multicultural. Se desconocía totalmente esto, se olvidaba la élite de clase dirigente blanca, tenía toda la importancia y estaba presente incluso entre los medios contestatorios académicos. No había mucho. Creo que me recuerdo en la Nacional, cuando yo estaba en el año 66, había un estudiante de origen afrocolombiano, uno, nada más. Este país ha cambiado culturalmente también. Y yo diría, no solo después de García Márquez, sino que de cierta manera muchas de las experiencias que le tocó vivir a este país se volvieron fuente de creación. Es decir, si uno mira ahora la creatividad en todos los campos, a todos los artes, en el cine, en la escultura, en la pintura, Colombia es de los países más creadores de América Latina. Entonces es impresionante cómo se da ese cambio, y eso a pesar de todo lo que ha tocado vivir. Y para terminar solo, este país, a mí me gusta hablar mucho más que de la violencia permanente y de muchos mitos, porque Colombia no es un país culturalmente de violencia permanente. Es un país que ha tenido sus momentos de guerra, pero es un país en el cual, como cualquier país de América Latina, ha habido movimientos sociales importantes y a veces con un grado de represión bastante fuerte, pero eso no significa que la violencia hubiera sido un rasgo cultural de los colombianos. De eso siempre he combatido con esa tesis. Por eso me parece tan importante el hecho de que ahora, al salir, gracias al acuerdo de Habana, de ese periodo trágico, de esa segunda catástrofe, yo llamo catástrofe, hubo la guerra de los 1000 días, hubo la violencia y hubo lo que acaba de pasar en los últimos 35 años. Son catástrofes, es decir, cosas que no tienen historia, ni difícil narrativa, no tienen héroes, tienen víctimas, y eso es fundamental, volver por la cultura a reconstruir y a tener nuevamente visiones de futuro sobre avances del pasado. Doctora Camila. A ver, a mí me ha tocado mirarlo desde dos puntos de vista todo este
progreso en 200 años. Por una parte, las mujeres, lo que hemos logrado las mujeres en estos últimos tiempos es infinito. Hay que pensar que hasta el año 58 pudimos comenzar a votar. No teníamos derecho al voto, no teníamos cédula, éramos unas menores de edad, igual que los indígenas, igual que en media Colombia, que se llamaban los territorios nacionales, que no eran ni siquiera departamentos, sino comisarías y intendencias. O sea, lo que las mujeres hemos vivido en los últimos 40 años es superior a lo que pasó para las mujeres durante los últimos 200 años. Entonces, desde ese punto he sido muy afortunada porque me ha tocado vivir ese despertar de las mujeres, esa lucha de las mujeres. Tuve la buena suerte de haber estudiado en Francia y haber estado en mayo del 68 en Francia, y eso realmente fue como el momento en que yo me acabé de educar y de encontrar la liberación y los motivos de la lucha por esto de soñar lo imposible. Seamos realistas, soñemos lo imposible, pidamos lo imposible. Pero lo segundo que me ha tocado vivir maravilloso es la aparición del cine en Colombia, es el permitir que los colombianos tengamos una imagen de nosotros mismos. Cuando yo pensé en el cine, no pensé que yo podría hacerlo nunca en la vida. El cine lo hacían hombres, en primer lugar, hombres, rubios, grandes, de ojos azules y de países ricos. Pero pensar en una mujer vaquita, feíta, de un país del tercer mundo, eso no era concebible. Y la verdad me tocó pelearlo duro. Durante 20 años fui la única directora de largometrajes. Tenía a mi lado a Marta Rodríguez, que fue la otra pionera, pero éramos unas raras. Hubo que inventarse todo, gracias a los colegas también. Hubo que inventarse todo para que este país aprenda a mirarse en la pantalla grande, aprenda a descubrir que tenemos una cultura propia y un modo de pensar, y que tenemos miles de problemas, y porque no creo en un cine que diga que tan lindos que somos y que todo está bien, sino más bien que casi todo está mal y que hay que pelear para mejorar las cosas. Pero eso ha sido formidable. Si uno piensa en el rol de las mujeres, de poderse expresar las mujeres. Yo hoy en el camino venía pensando en esa mujer maravillosa que fue Manuelita Sáenz, y que nunca quedó ni siquiera un renglón escrito de su pensamiento, porque le botaron todas sus cartas, según parece, pero los historiadores me corregirán, las cartas que le escribió al Libertador las hizo quemar Santander. Es la mala imagen que le venden a uno de Santander, pero en todo caso fue una mujer brillante políticamente y no quedó rastro de ella. Y así no quedó rastro del pensamiento y de la escritura de ninguna mujer, de muy escasas mujeres, hasta bien entrado el siglo XX. De manera que el poder, el que las mujeres podamos contar nuestras historias, el que el foco de una narración audiovisual esté sobre el pensamiento, los deseos, los anhelos y la vida de una mujer, ha sido, digamos, lo que me ha empujado a mí a dar esta batalla, y que me alegra tanto que haya en este momento tantas personas haciendo tan buen cine, y tantas mujeres también haciendo tan buen cine. Entonces, pues es maravilloso ver que han pasado 200 años en positivo. Muchas gracias, doctora Camila. Su opinión, su respuesta a la primera pregunta de este debate. Buenos días, para mí es un placer estar en Tunja siempre. La semana pasada presenté La maldición del rey ciego, una obra de teatro, y creo profundamente que en nuestro país realmente no hay héroes. Creo que nuestra historia ha sido más que dramática, trágica, y creo que algunos historiadores a veces parecen taxidermistas
y nos muestran una historia muerta, maravillosa, de las cosas que nacen, surgen, se desarrollan, se mantienen latentes, conservan su composición esencial y algunas veces inclusive nos permiten la transformación de circunstancias y condiciones que nos resultan aptas para la vida humana. 200 años de una independencia inconclusa que no nos ha permitido verdaderamente respirar un aire de libertad. Me avergüenza la sucesión violenta de confrontaciones inútiles. No me hace sentir orgulloso recordar efemérides que han dejado la nación sembrada de muertos y que han convertido a algunos personajes interesantes únicamente en estatuas de bronces que son finalmente bendecidas por las palomas. Pienso que la historia palpita y que si bien muchas cosas cambiaron, aún no ha sido suficiente. La prueba es que el desarrollo político ha estado caracterizado casi siempre por los despropósitos y la corrupción. Sin embargo, este es un país, como lo decían algunas personas, que ha tenido la maravillosa posibilidad de resurgir de sus propias cenizas, y ha sido el arte y el deporte quienes verdaderamente han sacado la dignidad por nosotros. Pocos políticos son de recordación grata, a pesar de que ahora algunos hagan el intento de reconsiderar esa manera terrible de enfrentarse a las realidades del país. Digo terrible porque quizá Colombia lo que ha necesitado es afecto, comprensión, respeto, y pocas veces hemos tenido en nuestra infancia estos valores junto a nosotros. El siglo XIX, por lo menos desde el teatro, fue lánguido, precario, advenedizo, sin independencia. Algunos dramaturgos, sin mucho brillo, intentaron parodiar las anacrónicas herencias hispánicas en la escena, y fue solo después de mediados del siglo XX que nuestro teatro tuvo la fortaleza y la claridad estética para inventariar la memoria histórica y mostrarla precisamente desde la condición humana. Yo no creo que la historia sea una suma de efemérides y acontecimientos subrayados por el esquematismo. Pienso que la historia se manifiesta de manera cotidiana y constante en la vida que cada uno protagoniza y en la suma de las vidas y de esos momentos que se asumen de verdad con sus contradicciones y sus sobresaltos, los que a la final nos van dando cuenta de un instante histórico más amplio donde logramos comprometer la participación de más personas. Creo en la memoria colectiva y en la posibilidad de que el arte precisamente nos muestre y nos revele aquello que muchas veces la historia nos ha impedido entender. Sin embargo, este es un país lleno de magnitudes diversas y contradictorias, y junto a las proporciones de la tiranía institucional también existe la cultura profunda, la cultura de los negros, la cultura de los indígenas, la sabiduría que está más allá del racionalismo cartesiano y aristotélico, el saber, el entendimiento, la posibilidad de encontrar sentidos y rumbos para entenderse verdaderamente como entes históricos activos. Es el arte, tal vez,
la manifestación más clara de esa historia íntima que aún nos fortalece. Pero como no quiero elaborar el discurso solamente yo, pues voy a dejar ahí, pero quiero decir que verdaderamente la independencia aún no ha sucedido. Quiero decir que inclusive un héroe como Simón Bolívar, aparentemente impoluto y glorioso, humanamente, políticamente, estratégicamente y tácticamente, cometió errores imperdonables. Acabo de llegar del archipiélago de San Andrés y Providencia de concebir una obra de teatro, y en la plaza de Bolívar de San Andrés la estatua ha sido trasladada del centro del lugar a un rincón oculto, a un lado, como quizá Bolívar estuvo respecto a esa parte que hoy es de Colombia. El pirata francés Louis Saury, que había estado respaldando desde la mar a San Martín y que había estado en Texas con un movimiento independentista, recibió el rechazo tajante del Libertador, que estaba comprometido políticamente con intereses inmediatistas pactados con los ingleses. En Pasto no es grato el recuerdo de Simón Bolívar, precisamente porque se cometieron errores no solo por el realismo de los pastusos, sino por la incomprensión étnica, cultural, geográfica que Bolívar tenía respecto a ese punto neurálgico de nuestra geografía y de nuestra historia. Tal vez los héroes necesiten ser revestidos de humanidad, y quizá no es posible considerar el arte de la guerra, porque el arte es creativo y la guerra es, y siempre lo ha sido, terriblemente destructiva. Creo que el arte de este país tiene una deuda profunda con la gente y con la memoria histórica, porque somos los creadores, quizá los responsables de develar, de delatar, de mostrar esa otra proporción oculta en un país de ciegos donde definitivamente hace falta rebelarse. Rebelarse con B para hablar de rebelión y rebelarse con V para hablar de la revelación que necesitamos para encontrar la verdadera independencia, que puede comenzar con una reconsideración del papel que han cumplido nuestros dirigentes y del papel que cumplimos nosotros, quienes no queremos ser solamente espectadores de un protagonismo al cual definitivamente pertenecemos y tenemos que asumir. Muchas gracias. ¿O le hago la palabra a la doctora? Te voy a hacer Marcela, que quiere varios históricos y preguntas a cada uno, y funciones preguntar. Primero, no falta todavía mi sorpresa de encontrarme a Juan Carlos Moyano Ortiz, que trabajaba en un colegio, y en la organización de lectores. Bienvenido, Juan Carlos. Hay varios problemas que he tratado que desde el punto de vista de la historia trabajar. Desde mi punto de vista, Colombia, hay un libro de John Woody que se llama El robo de la historia. Desde mi punto de vista, hay pueblos en todas partes, en África es terrible, en Asia y en Colombia, en su diversidad. Mucho de lo que señaló la doctora, la ministra, tiene que ver con el robo de la historia. Por ejemplo, no tenemos buenas crónicas de los barcos que llegaban de África y del sufrimiento que eso significó, esa cacería humana que hubo en África para traer los mejores ejemplares de un continente. Y yo lo digo con respeto, a África le quedó la rutina, lo mejor se les América. Gracias por ese regalo, es una eugenesia que bendigo porque nos salvó de muchas cosas. En todo lo difícil que nos tocó, esa fortaleza de la genética africana
nos ha salvado de mucho. Es más, se trajo porque la aniquilación de la población indígena fue acelerada. Primera observación. Segundo, le agradezco su aporte, ministra, porque la conocí a usted cuando nos apoyó el Congreso de Historia de la Asociación Colombiana de Historiadores, y sin su apoyo, ese Congreso de este año no se hubiera podido realizar, que fue uno de los grandes congresos del Bicentenario. Gracias. Bueno, Juan Carlos, el problema tiene que ver, el heroísmo y la historia de bronce es tan peligrosa como el negacionismo histórico. Colombia, y por eso aludo a Gudí, el negacionismo, en este momento, por ejemplo, el Centro de Memoria Histórica de alguna forma fue asaltado por una corriente negacionista. Aquí no hubo conflicto. Reunieron al cuerpo diplomático una vez y le dijeron, aquí no hubo conflicto, aquí lo que hay es una amenaza terrorista. Y eso nos alargó el conflicto porque uno no puede calificar mal a un actor político o armado porque comete grandes errores y nos alargó la guerra. Entonces, esas son las catástrofes que dice Daniel Pecó, que hemos vivido. Es la ausencia de historia útil para transformarnos a nosotros mismos. La inclusión de las mujeres, que se ha mencionado aquí, mire, es tan dramático eso. Daniel nos acaba de decir, el único afrocolombiano afrodescendiente era uno en la Universidad Nacional en los años 60. Pero lo peor de todo es que la hermana de Camilo Torres, que fue siendo hija del rector de la Universidad Nacional, Calixto Torres Umaña, fue la única mujer que pudo entrar en mucho tiempo y fue diríamos, hicieron bullying en medicina y le tocó pasarse a lenguas, que la conocemos por allá. Bueno, fue dramática esa situación de la primera mujer que entró siendo educadora. Y tal vez por eso entró. Mientras había un proyecto educativo muy importante que fue por donde las mujeres entraron a la vida profesional, que se llama la Normal Superior Nacional, de la cual la UPTC y su archivo está en nuestra biblioteca. Allá, esa fue la puertica por donde entraron las mujeres a la vida profesional. Y de allá salió Nina de Friedman, de allá salieron Virginia Gutiérrez de Pineda, y salieron en primera lista, en primera página del siglo, acusadas de mujeres pervertidas por la educación hispana. Ese fue el precio que pagaron las pioneras. Luego, juventud. Los jóvenes no existían hasta mayo del 68, gracias a Dios. Yo conozco todos sus documentales. Nunca la conocí en persona, pero en sociología y en historia veíamos sus documentales y también los de Marta Rodríguez. Gracias por mencionar esa gran etnógrafa del cine. Es decir, ese trabajo en las ladrilleras de Bogotá es un trabajo único. Además, hoy es arte inconmensurable. ¿Cómo? Bueno, Juan Carlos, tú sacaste el teatro a la calle. Hay una revolución en el teatro. El Teatro Taller de Colombia tenía un bus. Yo nunca me volví a ver, por ahí lo veía haciendo ejercicio en el Parque Nacional, alguna cosa. Y había un bus del Teatro Taller de Colombia, que es un sueño que tenemos con nuestro museo, la exposición de los 77 días, tener una exposición itinerante en un bus. Tenemos una carpa, como los circos, pero no tenemos recursos, no hubo recursos para irnos de pueblo en pueblo, ¿sí? Y eso lo hizo el Teatro Taller de Colombia y revolucionó. Ellos eran como, digamos así, como milicianos llegando a los pueblos. Es decir, y quiero rematar con una pregunta. Bueno, de Daniel no quiero decir mucho porque conocemos su obra, su aporte fundamental, su reflexión en profundo y en contravía de muchos de los historiadores del siglo XX, pero sobre todo él nos enseñó a mirar desde otra óptica la violencia colombiana. Pero quiero decirles a todos, la pregunta es, desde la cultura, ¿por qué hemos ido? Bueno, y finalmente, un país que no enseña historia. Ahí, la cátedra de historia, y no, se enseña una mezcolanza que llama los lineamientos de ciencias sociales. Dimos la lucha desde esta universidad para que se enseñara historia en los colegios.
Entonces yo quiero preguntarles si nuestra transformación cultural no le falta una base fundamental que se llama conocimiento de lo que es el pasado de los sujetos y de los colectivos, y sin eso, ¿ustedes creen que se puede hacer la transformación cultural que queremos y que deseamos? Bueno, seguimos así en orden juiciositos. Bueno, muy bien. Muchas gracias y aprendiendo mucho. Yo quisiera como 4 comentarios de esta conversación donde uno aprende, además se cuestiona mucho. Primero, como la tensión que hay siempre entre los balances y los retrocesos, ¿no? Entre los avances y los retrocesos, ¿no? Hay una tensión donde uno dice, sin duda hay unos motivos de celebración, porque hay luchas que se ven, donde hay espacios donde en muchas ocasiones antes no se contaba, no estaba, donde hay instituciones que antes no existían, donde hay una cantidad de cosas, y creo que eso es clave en el marco de esta conmemoración, y es poder uno definir de manera intencional cuáles son las lecturas que uno va a hacer del panorama completo, digamos, de esos avances que sin duda están, que además son celebraciones y son fundamentales para desafiar la esperanza, porque si uno no cree que ha pasado el tiempo y que incluso ni lo que uno ha hecho ha tenido valor, que creo que es un tema fundamental, pero al mismo tiempo los retrocesos o incluso esas cosas que en realidad no han avanzado y que uno pues tiene que mirarlo de frente y tiene que decir definitivamente en esto y entender también por qué eso no ha avanzado. Y vuelvo a ese punto después. Segundo, yo creo que también, si ese tema de la ciudadanía ha sido uno de los grandes, ¿no? Desde las identidades, ha sido uno de los grandes motores, como se decía, la tecnología que está generando también una cantidad de cosas, donde la gente ya no está esperando que nadie lo salve, sino que sabe que el liderazgo es más colectivo y que además le corresponde casi que construir, ya no solamente a nivel local, sino local, digamos, su propio poder y su propia historia. 3, en el caso yo pensaba ahorita en el caso del sector cultural y el poder de la cultura y la transformación, y sin duda, obviamente, tuve la oportunidad y he tenido la oportunidad de vivir esa fuerza del sector cultural en el país, que ha sido un muro de contención fundamental en tantos espacios, en tantas cosas, y con un reconocimiento reciente, digamos que no es tampoco que el reconocimiento de lo que significa el poder de la cultura para este país de manera integral sea algo, eso todavía está en conversación, en discusión, incluso en valoración también, no solo de la ciudadanía, sino del mismo sector. Pero pensaba, mirando todos esos avances, escuchando a Camila, escuchando todas estas personas que además lo han construido, que han estado, lo han caminado, lo han forjado. Por ejemplo, hoy me cuestiono mucho y pongo 2 sectores, ¿no? Porque lo que les digo, hay unos sectores que han avanzado, la biblioteca, es una cantidad de cosas, el cine, lo que ha avanzado, pero al mismo tiempo existe todavía un centralismo cultural que es absolutamente, o sea, el 90% de este país no tiene acceso al libro, ¿no? El 90% de este país, o sea, digamos, si uno mira, por ejemplo, en lo audiovisual, ¿cuánta gente produce audiovisual? En su mayoría están en 3 ciudades, ¿sí? No es que uno diga, no, es un sector. Entonces, ahí, por ejemplo, yo siento que en las transformaciones culturales tenemos esas tareas pendientes, precisamente porque reconocemos el valor de la cultura, obviamente desde lo que se necesita para generar condiciones, pero también el precio de no verse y de no registrar las historias, que era la pregunta que se hacía ahorita. ¿Qué pasa cuando en tu marco hay un grupo de muchachos que quiere hacer un documental y contar su historia y la quieren contar ellos y no tienen condiciones ni a nadie, digamos, le interesa? Entonces, digamos que siento que todavía está muy centralizado, que es parte, digamos, de los desafíos, obviamente reconociendo los avances, pero que además necesitamos, no solamente en la cultura, sino en general, unas élites más diversas. Y cuando digo diversas, Adolfo Meisel escribió un artículo, el rector de la Universidad del Norte, fantástico, en la Silla Vacía hace un par de semanas, donde mostraba los vacíos regionales, donde decía, mire,
tanto por ciento de este país, el Caribe no existe, esto no existe, esto no existe, y es parte de los temas. Y bueno, y quería como dejarlo ahí para dar la palabra a mis compañeros. Estoy totalmente de acuerdo con mi amigo Javier en el sentido en que me parece que falta muchísimo en Colombia el conocimiento de historia. Realmente, incluso en las mejores universidades, en los hombres, si uno hace pregunta a estudiantes de no sé qué, cosas elementales sobre la historia de este país, hay un desconocimiento total. Es decir, en este país yo creo que desde hace rato han prevalecido algunos lugares comunes. Este país de violencia permanente, que es lo mismo la violencia de los años 50 y el conflicto después, y cosas por el estilo, y realmente un desconocimiento al punto de que para Colombia no hay momento fundador de la nación, como en la mayoría de los otros países. El momento fundador para todos los colombianos es la violencia. Nacieron, todo viene a violencia, todo lo anterior era ya el principio de violencia, todo lo que siguió y todo lo que va a seguir es la violencia. Eso relacionado con un desconocimiento muy grande de lo que fue la violencia. Es decir, van a algunos lugares comunes y vas. Yo creo que eso sirve para lo resto, ni hablar del periodo del Frente Nacional, unos lugares comunes, el sistema bloqueado, etcétera. Bueno, no, falta mucho realmente la necesidad de conocer más. Yo creo que es una condición para que Colombia pueda, pensando su pasado, pero lo pensando no como un pasado una vez por todas cerrado, pero un pasado que se va redefiniendo a medida que las cosas cambian. Es decir, la memoria no es una memoria que no se cambia, es una memoria que siempre va cambiando y mirando de otra manera el pasado. Eso me parece fundamental. Se ha hablado mucho de las minorías culturales. Yo creo que muy pocos ponen el énfasis sobre el hecho de que esas minorías culturales, llamadas minorías culturales, de las poblaciones indígenas afrocolombianas, han sido las víctimas, mayores víctimas del conflicto, de parte de todos los actores armados, todos, es decir, las guerrillas que metieron hace tiempo en las zonas indígenas, y se ve como en Chocó está todavía el teatro de una violencia, de un conflicto, de no sé qué, que sigue. Entonces, no basta decir, ahí tenemos el reconocimiento gracias a la Constitución del 91 del carácter multicultural, olvidándose que realmente mucho de la historia trágica, incluso de los últimos años, tiene sus ejes en estas zonas indígenas, afrocolombianas, y eso sigue. Y que por eso es tan importante de tocar el tema fundamental. Y para terminar, yo diría, yo he escrito en el informe que me tocó hacer para la Comisión Histórica que, de cierta manera,
el conflicto armado ha sido un elemento fundamental para la preservación del estatuto social en Colombia. Es decir, el conflicto armado significó la destrucción de muchas organizaciones sociales, la instrumentalización de muchas de ellas, la muerte, el homicidio de muchos dirigentes sindicales, y cuando se habla ahora de la muerte de tantos líderes sociales, no hay que olvidar que durante los años de la violencia, y lo digo también, todos los actores armados, por supuesto los paramilitares, por supuesto los narcotraficantes, pero también las guerrillas, hicieron todo lo posible para acabar con movimientos sociales autónomos y a veces tratando de poner al margen los líderes locales que se habían impuesto. Todo eso ha sido dramático y hace parte de la tragedia y de lo que llamo catástrofe. Ahora, cuando utilizo esa palabra catástrofe, lo utilizo para decir, son cosas que en un momento dado retratan, más o menos aparecen como cortes en la historia. Pero no es fácil construir narrativas sobre lo que ha pasado. Sobre la violencia, todavía faltan narrativas. Sobre lo que acabo de vivir, vamos a ver si la Comisión de Verdad, si la REP van a poder construir narrativas. Porque es muy normal que haya narrativas opuestas, contradictorias, en función de la experiencia que les tocó vivir a la gente de manera muy diferente. Entonces, hay que pensar. Por supuesto, es urgente el hecho de que haya justicia, a través de la justicia transicional, lo más posible. Pero no podemos tener la ilusión de que todos los daños que han acontecido se van a desaparecer. Es un trabajo de 50 años. Y cuando digo 50 años, porque es la experiencia que muchos países han tenido siempre, que faltan varias generaciones para que poco a poco se llegue al menos a la posibilidad de ponerse de acuerdo sobre las narrativas. Y entonces yo decía que eso es muy importante, y lo que vemos al salir de estos años trágicos, de esa catástrofe, es decir, las desigualdades sociales siguen más o menos las mismas o peores, y de esa manera, lejos de que el conflicto político hubiera permitido mejoramientos en este campo, al contrario, en muchos aspectos fortaleció todos los elementos de desigualdad de esta sociedad. Por eso, tan importante lo que se incluyó en los acuerdos de La Habana sobre la implementación de los acuerdos con los esfuerzos para actuar en las zonas más sufridas, etc. Por eso creo que no basta la palabra víctimas, creo que lo importante es que muchos de las víctimas les ayuden para volverse actores de un futuro. Muchas gracias, doctor Daniel Pecó. Convoca una reflexión en torno a los líderes, al conocimiento, todo
a la reflexión permanente. De esta manera damos inicio. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer la oportunidad de poder estar acá en este espacio, de compartir algunas reflexiones sobre el bicentenario, sobre la historia nuestra, sobre la decolonización o la descolonización del pensamiento, de la historia y de nuestros saberes. Nosotros hacemos parte de una propuesta que se llama Universidad Sin Fronteras y apostamos a una forma diferente de aprender y una forma diferente de enseñar, y aprender y enseñar otros contenidos, otras historias, otras percepciones, otros conocimientos y otros saberes que están por fuera muchas veces de la academia convencional. Desde la Universidad Sin Fronteras le apostamos al viaje como la posibilidad de aprender. Consideramos que existen muchas formas de aprender, pero también creemos que el viaje es algo fundamental en el proceso del aprendizaje. Creemos fundamental el aprender los conocimientos para construir otros mundos posibles. Y estamos comprometidos en eso, en poder construir otros mundos posibles. Creemos en el poder de las comunidades, creemos en el poder popular, creemos en la fortaleza que existe en los procesos de las bases, de las comunidades negras, de las comunidades campesinas y de las comunidades indígenas. Bueno, entrando en materia un poco sobre el tema de colonización y los lugares de enunciación, tendríamos que decir que la historia nuestra no comienza en 1492, sino que hay una historia muy antigua, milenaria si quisiéramos, de lo que son estos pueblos del Yayala o nuestra América profunda. Esta bandera que está ahí frente al escenario se llama la huipala, creo que algunos la conocen, muchos de acá la conocen, y es el símbolo de los pueblos andinos. Esta es una bandera que tiene 6.000, 7.000, algunos hablan de 9.000 años de historia. Es un tratado de geometría, es un símbolo del conocimiento y del saber que existían en estos territorios antes de la llegada o antes de la invasión de los europeos a estas tierras. La historia no empieza ni en 1819, ni Colombia nace aquí, precisamente. Hay una historia que tenemos que rescatar. Cuando los europeos llegan a estas tierras, la mayoría de las personas en Europa pensaban que la tierra era plana. Nuestros antepasados, nuestros pueblos ancestrales, no solamente sabían de que la tierra era redonda, también habían logrado establecer cuál era la distancia que existía entre el Sol y la Tierra. Podían predecir los equinoccios, los solsticios, los eclipses. Ellos estaban compenetrados con el universo. Ellos tenían la cruz del sur, que era lo que ellos consideraban la puerta de entrada al universo, y tenían relación con la luna, con el sol. Ellos desarrollaban algo que los modernos han venido hablando, y es la lecturaleza. Sabían leer el río, leían las montañas, leían los vientos, sabían cuándo iba a haber visita en la casa por el sonido del fogón. ¿Sí? Se reunían en las tulpas, tenían todo un proceso organizativo. Habían logrado desarrollar unas matemáticas mucho más avanzadas que las que nosotros hemos incorporado. Ellos tenían un sistema vigesimal. La compañera ya que viene del pueblo Mazagua, Candelaria,
nos va a dar una charla más luego sobre lo que es las matemáticas ancestrales, lo que habían logrado, los avances grandísimos que tenían estos pueblos milenarios. Nosotros decimos que con el proceso de colonización o de conquista o de invasión se nos llevaron el oro, pero realmente lo que se nos llevaron fue el alma, el espíritu. Se nos llevaron la razón del pueblo que éramos nosotros. Es importante celebrar el bicentenario y es importante la independencia que se logra en 1819, 1810 y todo este proceso de independencia que se da, pero también es importante saber que antes de esas fechas, de ese bicentenario de 1810 y 1819, los pueblos de América resistían tanto que los indígenas preferían suicidarse antes de ser esclavos de los españoles. Y se dieron luchas milenarias por tratar de romper el yugo español que existía en esa época. Está la rebelión de las Huacas, que fue un movimiento indígena que se dio por todo Sudamérica y Centroamérica. Las luchas que dio Tupac Amaru y Tupac Katari, que vinieron desde el sur, llegaban hasta el Cauca. La lucha de los comuneros, un poco con la lucha que se da, la lucha de independencia liderada por los criollos, por los granadinos y los neogranadinos, opacan un poco estas luchas. Y estas luchas terminan incorporadas a esos gritos de independencia que se dan. Tenemos la participación de Hualongo, Hualongo con sus indígenas. Está la lucha de Páez y sus lanceros, que finalmente, después del grito de la independencia de 1819, no les cumplieron a los indígenas, a los campesinos y a los negros que lucharon al lado de la gesta libertadora. Realmente lo que sucede a partir de 1819, ese 7 de agosto de 1819, es una lucha interna que se da entre las diferentes facciones que existen en los neogranadinos y en los granadinos, y la lucha por el poder, las luchas intestinas que se dan en esa época, que algunos la llaman la patria boba, y que algunos dicen que aún 200 años después no hemos salido de esa patria boba, que aún continuamos ahí en esa patria boba. No sé qué tanto, a mí cuando me decían que se estaba celebrando la independencia y que la conversa, el panel, se iba a tratar un poco sobre esto, ¿no es cierto?, sobre la independencia. Yo decía, es un poco hablar de la independencia en estos momentos, celebrar un bicentenario de una independencia que no tenemos. Yo les decía, es tan difícil hablar del bicentenario y hablar de la independencia como hablar del posconflicto, ¿sí? Porque son palabras, son términos, son conceptos que se van acuñando a través de una matriz de opinión que va cogiendo fuerza y se va legitimando en el discurso. Pero realmente nosotros no tenemos una independencia. Quizás hoy somos más dependientes que hace 200 años. Nosotros tenemos muy pocas cosas que celebrar. O sea, en un país donde existen 9 bases militares, donde existen más de 15.000 mercenarios gringos en nuestro territorio, donde el 60% del territorio está concesionado a las grandes multinacionales. Nosotros que finalizando el siglo XX, hace 22 años, teníamos una deuda externa de 70.000 millones de dólares y en menos de 20 años esa deuda se ha duplicado. Hoy debemos 140.000 millones de dólares en deuda externa. Y deber 140.000 millones no es que debamos 140.000 millones de pesos, sino que a cambio de tener esa deuda estamos hipotecados a los organismos internacionales. Las políticas nuestras no las dirige el gobierno nacional,
están pensadas y están dirigidas desde el Pentágono, desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Mundial, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, son los que dicen cómo deben de ser los planes de desarrollo. Es más, cómo debe ser nuestro sistema educativo. Celebrar la independencia hoy cuando en menos de 2 años han sido asesinados 400 líderes sociales. ¿Saben qué es un líder social? Un líder social es la persona que se sobrepone a su propia lucha, su lucha personal, y se compromete con la lucha de un pueblo, de un colectivo, de una comunidad. Eso es un líder social. Es una vergüenza internacional saber que en Colombia están matando los líderes sociales. Los líderes sociales son esos generadores del cambio, de la transformación, de poder construir otra sociedad. En Argentina mataron un líder social, yo creo que todos los conocimos porque mataron a Maldonado, ¿te acordás? Yo creo que algunos de los presentes acá recuerdan, y fue todo un escándalo, porque habían asesinado a un líder social. Aquí llevamos 400 líderes sociales. O sea, ¿qué sociedad, qué pueblo se puede dar el lujo de asesinar 400 líderes sociales cuando estamos enfrentando una crisis civilizatoria que se expresa de múltiples formas, en lo espiritual, en lo ambiental, en lo económico, en lo social, y nosotros acá nos damos el lujo de asesinar a los líderes sociales, que son las personas que pueden transformar esta sociedad, que pueden humanizar esta sociedad. O sea, yo los invitaría que más que celebrar ese bicentenario, es que nos comprometamos a lograr esa independencia con la que soñamos y a la que le celebramos hoy. Hace unos 30 años, cuando hubo una comisión que se nombró a nivel nacional, que se llamó la Comisión de Sabios, fueron encargados por el presidente Belisario Betancur para construir una nueva educación, para pensar una nueva educación. De esa misión especial hacía parte Gabriel García Márquez, y recuerdo que hacía una sentencia y decía que la única manera, otros podrían ser los términos, decía que la única manera de lograr la paz en Colombia era a través de la educación. Y decía, Colombia está maduro para la paz, y el instrumento de ese cambio y de esa transformación debe ser la educación. Y otro pensador colombiano también juicioso y estudioso de la educación decía que muchos de los males, de la violencia que tenemos en Colombia, se acentúan en la educación. Y uno pone a mirar esas dos expresiones de esas dos personas comprometidas con la transformación y con el cambio, y cuando Gabriel García Márquez decía que era la educación la que podría lograr la transformación y lograr la paz en Colombia, y William Ospina decía, no, muchos de los males que tenemos es gracias a la educación. Entonces uno dice, ¿cuál es la diferencia entre estos dos personajes? Porque uno dice que la educación puede ser la salvación y el otro dice que es la educación, es la clase de educación que tenemos nosotros. O sea, nosotros tenemos una educación instrumental, que el único propósito que tiene es generar fichas funcionales para este sistema oprobioso que tenemos. Y la invitación es a que construyamos una educación que sea capaz de formar seres sentipensantes, seres que sienten, que piensan, que reflexionan y actúan. Gracias. Agradecemos la intervención del doctor José David Toro Vanegas, integrante del Consejo Académico de la Universidad Intercultural de los Pueblos, gestor y líder de la Universidad Sin Fronteras, miembro del colectivo Tejiendo Sentipensares, líder de la Mesa Social de Paz de Risaralda,
Muchas gracias por su exposición. A continuación invitamos al doctor Carlos Delgado Díaz también para que nos cuente. El doctor Carlos Delgado es filósofo, doctor en Ciencias Filosóficas, decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de La Habana en Cuba, coordinador internacional de Consejo Científico Académico de Multidiversidad Mundo Real Edgar Morin, experto en temas de bioética global, autor de una amplia lista de libros y artículos sobre pensamiento complejo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Me voy a parar aquí porque voy a usar una presentación. Ustedes ven la sonrisa que tengo en la cara, ¿no? ¿Ustedes creen que puedo ser decano y tener esa sonrisa? Ya no soy decano. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación para estar presente en este congreso y para participar en este panel. Ha sido para mí maravilloso. Quisiera aprovechar esta oportunidad para hacerles una pregunta y les pido por favor que expresen su respuesta levantando la mano si lo desean. ¿Cuántos de los que están aquí en el auditorio tienen por formación, por estudio o por profesión ingenierías, ciencias naturales, arquitectura? ¿Podrían levantar la mano? Estamos sobre las 10 personas. Es típico de todos los auditorios donde se trabajan problemas de la historia sentir esta ausencia. Mi presentación va a ir dirigida precisamente a un conjunto de asuntos que han ocurrido en los últimos 200 años, un poquito más de 200 años me voy a referir, que tienen mucho que ver con nuestro futuro, que tienen mucho que ver con lo que enunciamos y desde qué lugar lo enunciamos. Hoy tenemos una necesidad imperiosa de pensamiento crítico y prácticamente una imposibilidad de extensión del pensamiento crítico en nuestras sociedades. Predomina la banalización. Eso no es un accidente, no es un problema cerebral o biológico que deba ser resuelto en hospitales. Es un problema de cultura, de política y de construcción de identidad de las personas. No nos damos cuenta de eso porque estamos pasando por alto muchas veces cuestiones fundamentales del primer lugar desde el cual enunciamos. Nuestra historia no es una historia de 200, 300, 500, 5.000 años, 8.000 o 12.000 años. Es una historia que tiene 72.000 años. Es decir, que comienza 70.000 años antes de Cristo. Ese es un elemento clave que debemos tomar en cuenta. No importa cuál es la cultura a la cual pertenecemos hoy. Pertenecemos en primer lugar a una especie que 70.000 años antes de Cristo logró un cambio radical que suelen llamar revolución cognitiva, mediante el cual construye un tipo de comunicación ficticia o un lenguaje ficticio para una comunicación efectiva. En eso nos diferenciamos de los animales. Eso nos permite generar cultura, eso nos permite generar escritura, invenciones. Es el punto de inflexión primero. Yo no lo voy a calificar de maravilloso o de trágico, porque cualquiera de las dos cosas caben. Todo lo que decimos lo dice un humano que primero lo imagina en su cabeza a partir de las construcciones culturales que tiene. Nunca es efectivamente objetivo ni refrenda el mundo tal cual es. Refrenda el mundo tal cual lo ve desde una perspectiva específica. Nos pasa como los peces. Vivimos en el agua y no nos damos cuenta porque es obvio que los peces están en el agua. No se dan cuenta que están en el agua. Y nosotros no nos damos cuenta que enunciamos siempre desde la cultura. Y eso empezó 70.000 años antes de Cristo. No se nos olvide, porque las diferencias de hoy tienen detrás la comunidad de que todos somos entes ideológicos. Y como entes ideológicos, no nos percatamos de lo importante que es para nosotros la ideología propia. Voy a mencionar después un tema clave, que es el tema de la interculturalidad. Hoy se habla constantemente de la interculturalidad. ¿Por qué falla tanto la interculturalidad? Porque se pretende enunciar desde un posicionamiento que no reconoce el resto de las culturas.
Lo que nos pasa en la mayoría de nuestras culturas contemporáneas es que tenemos un desconocimiento muy profundo de nuestra cultura propia. Sin ser intraculturales, nunca podremos ser interculturales. Porque por eso es que hay mucho discurso de lástima, de reconocimiento de víctimas como culturas oprimidas, y no nos damos cuenta que primero, como seres humanos, eso es lo que siempre hemos hecho: oprimir al otro a lo largo de toda la historia. Eso no es un fenómeno de la colonización europea, eso está a lo largo de toda nuestra historia 1000 veces repetido, y eso lo hacemos día a día en nuestros comportamientos cotidianos. Esto es algunas cosas generales que quería decir, adelantando el motivo y la conclusión a la cual yo quiero llegar. Y la voy a expresar de una manera clara, porque después no me va a alcanzar el tiempo, y ya les pedí que sean imperativos, porque a mí se me va también el control del tiempo. Nosotros tenemos necesidad de enunciar desde una diversidad de culturas que se conocen a sí mismas, por eso son capaces de reconocerse, al reconocerse a sí mismas como cultura, reconocer el resto de las culturas como un espacio en el cual hay una identidad real, no culturas a las cuales les sobra algo o les falta algo. Llamo la atención porque la mayor parte de los discursos hoy existentes miran las otras culturas desde el posicionamiento de que yo no estoy en una cultura, yo estoy fuera de las culturas, y por tanto todos tienen defectos y virtudes y tendría que aprender de los demás. Por eso es tan importante la intraculturalidad. Hay un concepto aquí, un segundo concepto muy importante, que es pensamiento del sur. Tenemos desde los estudios postcoloniales todo un desarrollo de teoría acerca de las identidades, de la colonialidad del saber, de las localizaciones geográficas y las posturas epistemológicas. Hay mucho valor ahí. Tenemos además posicionamientos que vienen de culturas propias de América Latina, o de América, no vamos a decir latina, de Sudamérica en particular. Ahí hay un valor también grandísimo. Tenemos planteamientos teóricos como los del pensamiento del sur de Edgar Morin, o como los de la epistemología del sur de Boaventura de Sousa, que dan una fundamentación al reconocimiento de la diversidad epistemológica del mundo. Pero yo llamo la atención sobre lo siguiente: eso a lo único que nos debería conducir es a un diálogo de saberes. Porque cuando nos conduce a la autocomplacencia en nuestra cultura y a la victimización de nuestra cultura, la que sea, aquí no estoy poniéndome en el lugar de los oprimidos o de los opresores, da igual, porque hay de los dos bandos en todas las culturas. Cuando hacemos eso, le estamos dando la oportunidad a la opresión para que convierta el reconocimiento de la diversidad de culturas en su carta de triunfo nueva. Y eso lo quiero demostrar con una gráfica. Pasemos a la segunda, por favor, la tercera. Esto es un dibujo. No lo vean como un gráfico de representación de datos. Es solo un dibujo. Ese dibujo tiene aquí unas fechas, pero allá están puestos los 2,5 millones de años de la especie Homo sapiens, del género Homo, los 200.000 del Homo sapiens, los 70.000 desde el momento en que los Homo sapiens empezamos a ser diferentes de nosotros mismos y del resto de las especies de animales y demás, lo cual es muy significativo porque al final nos hemos quedado solos. Ese es un punto que nos debería llamar la atención desde el punto de vista biológico. Somos una especie en extinción, aunque están creciendo enormemente el número de personas en el planeta, pero ya el planeta no nos aguanta. A ese punto voy a llegar, espero que me alcance el tiempo. Ahí señalé los 8.000 años por el tema de la revolución agrícola, el tema que está en los 12.000, en los 5.000 el tema de los imperios, las escrituras y demás. Y aquí hay unas rayitas alrededor del año 2000 que sube la curva sencillamente porque quiero representar ahí unos cuantos acontecimientos que son estos alrededor de 300 años. La siguiente, por favor, un clic nada más. Ahí está representada la agricultura. Para atrás hay muchos acontecimientos, pero técnicamente muy pobres. Pero desde el punto de vista técnico,
desde el punto de vista de los avances de la ciencia y que se aplican en la economía y transforman el sistema económico, tenemos aquí un punto culminante con la máquina de vapor. Después tenemos otro punto muy interesante con la electricidad en 1870. Después tenemos todos los procesos industriales a inicios del siglo XX. Tenemos la segunda mitad del siglo XX con la computadora, la microcomputadora, los teléfonos celulares al final, el internet y demás. Y tenemos el mundo actual en el cual hablamos de robótica, en el cual hablamos de inteligencia artificial, manejo de macrodatos o Big Data en inglés. La siguiente, por favor. Eso se puede sistematizar en estos 4 momentos. Un momento inicial de producción fabril, un segundo momento de industrialización, un tercer momento de tecnologías de la información y las comunicaciones, que cualquiera de nosotros las TIC las ha mencionado 100.000 veces, y hoy un mundo de megadatos, hiperconectividad y aprendizaje automático. Eso le podemos dar a esos adelantos técnicos otra lectura. Por favor, la siguiente. Y es la lectura de que entre 1784 y el año 1970 nos estuvimos moviendo en una sociedad tradicional. No había grandes diferencias entre las sociedades, pero a partir de la década del 70 aparecen problemas, teorías de nuevo tipo que responden a problemas de nuevo tipo. Ya vi por aquí, gracias. Y después tenemos en el 2010 la llegada de una nueva revolución en el campo de la técnica y de la tecnología. Eso tiene otra lectura importante para los procesos educativos. Tenemos para el primer bloque toda una infraestructura de educación. Esa es la que todavía tenemos hoy. La ciencia y la técnica van desde la década del 70 por otro camino, pero nosotros seguimos haciendo educación en base a lo que teníamos antes de 1970, como modelo general de planteamiento. Es decir, nuestra educación está preparando a las personas para una sociedad que ya no existe, para un sistema productivo que ya no existe. Eso no es especulación, los datos lo dan. Cuando uno caracteriza la educación que nosotros tenemos, las herramientas que utiliza y cuándo fueron creadas. Eso tiene otra lectura, que es la lectura de primera revolución industrial, segunda revolución industrial, tercera y cuarta revolución industrial en la cual estamos entrando. No podemos mirar la historia solo con el microscopio de los procesos sociales, sociológicos, políticos, el actuar de las personas, la pequeña comunidad o la gran comunidad, la pequeña discriminación o la gran discriminación. Hay que también tener en cuenta estos macroprocesos, porque quienes dominan estos macroprocesos terminan imponiendo las nuevas reglas del juego que generan las nuevas discriminaciones. Lo que nos dice la historia humana desde hace 72.000 años para atrás es que siempre caemos en la misma trampa de dominar al otro, y el otro es el que se quedó al margen de esos gigantescos cambios. Ahora la flecha es muy importante, uno más. La fecha es muy importante porque la punta de la flecha nos está diciendo que tenemos fecha de caducidad. En la década del 70 el informe del Club de Roma dijo que había límites al crecimiento para 100 años. Las cifras de los 100 años se cumplen mucho antes de los 100 años. Alrededor del año 2030, hoy la ONU está hablando del 2050. La civilización que domina hoy en el planeta está al borde del colapso. No es el apocalipsis, no es la destrucción, es un colapso civilizatorio porque pierde los fundamentos en los cuales ha explotado y ha generado un tipo de vida. Ahí lo dejo porque se me acabó el tiempo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Carlos Delgado. A continuación, la doctora Clemencia Torres, periodista, magíster en investigación integrativa y doctora en pensamiento complejo, docente de la UNAD y de la ESAP. Tiene usted la palabra para hacernos su reflexión. Bueno, la canción con la que abrimos el conversatorio, que la decidimos de común acuerdo, Ricardo Semilla, tiene dos razones fundamentales. Una, porque creo que en este país
no puede haber un encuentro en el que no levantemos la voz por los miles de hombres y mujeres que son Ricardo Semillas y que asesinan todos los días haciendo bien sus quehaceres. Y dos, porque hay en Ricardo Semilla una frase a partir de la cual yo quiero hacer una reflexión. La palabra que traigo son semillas también nuestras. La pregunta que nos convoca en este